Bueno muchachos, bienvenidos a la parte número 3 del video con el tema de explicación de esta semana. En este caso voy a explicar la interpretación de la gráfica de la frontera eficiente. ¿Listo? Entonces, antes de hacer eso, déjenme que antes de hacer la explicación de la gráfica, vamos a calcular cuál sería el portafolio de mínima varianza. ¿Listo? Para poder calcular el portafolio de mínima varianza. ¿Qué es el portafolio de mínima varianza? El portafolio de mínima varianza es aquel en el cual el riesgo se hace el mínimo posible. ¿Ok? Es decir, sería la combinación de la parte porcentual que debo invertir en cada una de las acciones para que el riesgo sea lo más bajo posible. Si yo miro la gráfica de la frontera eficiente, entonces, bueno, vamos a colocarle algo a la gráfica. Vamos a darle aquí más. Vamos a darle aquí título de los ejes. ¿Listo? Entonces, el título del eje horizontal o el eje de las X es el riesgo. ¿Listo? Vamos a colocarle aquí riesgo. Y le colocamos algo también de color. O de pronto no, vamos a colocarle negrilla y le colocamos que sea un poquito grande, listo, con letra 12. Y aquí en el eje de la Y, entonces es el retorno. ¿Listo? También le colocamos en negrilla y le colocamos letra 12. ¿Listo? Entonces, aquí yo tengo el retorno y acá yo tengo el riesgo. Siempre va a ser así, muchachos. El riesgo va a ser el eje horizontal y el retorno el eje vertical. Entonces, les decía, si yo quiero saber cuál es la combinación en la que el riesgo se hace mínimo, entonces simplemente yo lo que tengo que hacer es, y recuerden que el riesgo hacia acá, pues obviamente es mayor y hacia acá es menor. Entonces si yo me voy más o menos en este punto que está aquí de la gráfica, es decir, aquí más o menos, ahí yo podría decir, ese es el riesgo mínimo. Listo, entonces, ¿cómo quiero, si yo miro aquí, por ejemplo, riesgo mínimo, aquí le doy en este puntico y me dice que es la serie en donde el riesgo es 1.6098. 1.6098 entonces sería más o menos aquí, es decir, que el riesgo mínimo que se pudiera alcanzar con este portafolio en donde se invierte el dinero en Visa y McDonald's solamente, es invirtiendo el 60%, más o menos el 60% en McDonald's y el restante en Visa, ¿listo? Donde el riesgo se hace el mínimo, ¿ok? Eso sería como para unos inversionistas que son muy precavidos, que son poco osados o que no les gusta demasiado el riesgo, sino que les gustan inversiones muy poco riesgosas, entonces sería más o menos el tipo de personas que podrían invertir en estas acciones o en esta combinación, ¿listo? Pero como para yo no saber, yo quiero saber cuál es el porcentaje exacto, yo le estoy diciendo más o menos el 60%, ¿listo? ¿Cómo sé el porcentaje exacto? Utilizando una herramienta de Excel que se llama Solver, ¿listo? Lo más seguro es que ustedes no la tengan instalada en sus computadores, entonces para eso me voy a archivo, me voy a opciones de Excel, en opciones de Excel me va a salir una pantallita que se llama opciones de Excel, aquí me voy a donde dice complementos, en complementos, aquí donde dice complementos de Excel, le voy a dar aquí donde dice ir y voy a escoger la opción que dice Solver. Le voy a aceptar. Ese es un complemento de Excel. Ya no es otro programa, sino un complemento de Excel que viene en el paquete. ¿Listo? ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Vamos aquí a datos y aquí al final les debe aparecer Solver. ¿Listo? Entonces le damos clic en Solver. ¿Listo? Si les aparece esto, pues simplemente lo que tienen que hacer es darle restablecer todo. Le dan a aceptar y él va a quedar prácticamente vacío, reiniciado. Listo. Entonces, Solver es un buscar objetivo multiplicado por 10 o multiplicado por 100. ¿Por qué? Porque Solver me va a permitir establecer una celda objetivo
con múltiples celdas cambiantes. Y no solamente me va a permitir hallar un valor exacto, sino que esa celda objetivo o el valor de la celda objetivo yo lo voy a poder maximizar o lo voy a poder minimizar. ¿Listo? En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Minimizar, porque recuerden que lo que queremos es minimizar el riesgo al máximo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es mi celda objetivo? Le doy clic aquí. Mi celda objetivo, ¿cuál es? Pues el riesgo del portafolio. ¿Por qué? Porque es la que nosotros queremos minimizar, es decir, que él se nos calcule y nos diga cuál sería la combinación óptima en caso de que yo quiera minimizar completamente el riesgo. Entonces, aquí en para, voy a escoger la opción minimizar. Y en las celdas cambiantes, recuerden lo que yo les dije, la celda D2, porque era tan importante y porque estaba en este color, pues voy a seleccionar aquí la celda D2. Es importante que las celdas que yo seleccione aquí donde dice, en este recurso donde dice cambiando las celdas, no tengan ninguna fórmula. ¿Listo? Y vamos a agregarle una restricción. La única restricción que le vamos a agregar por ahora es que esto, o sea, la suma del total del portafolio tiene que ser igual a 1, es decir, al 100%. Le damos a aceptar, entonces nos quedan las condiciones, le damos resolver, ¿listo? Solver encontró una solución, Solver tiene diferentes opciones. Cuando está en resultados, podemos dar conservar la solución de Solver, restaurar a valores originales o unos informes en donde él nos puede colocar, por ejemplo, los datos. ¿Listo? Simplemente le damos aquí conservar la solución de Solver en aceptar. Y fíjense lo que yo les decía, que más o menos el 60%, pero si yo le doy F2 no es el 60% exacto, sino el 59.62, 68%, es decir, muy cercano al 60%. Este es el valor exacto. Entonces sería el punto exacto en donde el portafolio obtiene el mínimo riesgo. ¿Listo? Entonces este dato que está aquí, este número, yo lo que voy a hacer es, lo voy a copiar. ¿Listo? Y me voy a ir aquí a la celda A26 y lo voy a pegar. ¿Listo? De todas maneras me va a quedar 60% porque él se me va a aproximar, listo, pero entonces ya tengo entonces sí el valor exacto. Entonces, ¿dónde está el portafolio de mínima varianza? Aquí en este punto. Lo voy a seleccionar y le voy a colocar, a resaltar. Vamos a resaltar con este color azul. ¿Listo? Eso implica que en ese punto todo el portafolio, perdón, va a adquirir el mínimo riesgo. Se llama portafolio de mínima varianza. ¿Listo? Ahora, este punto me va a indicar hacia arriba o hacia abajo cuáles son los portafolios eficientes y cuáles son los ineficientes. Listo. Eso implica, por ejemplo, que si yo analizo la gráfica, significa, por ejemplo, que para este punto de aquí, supongamos, en este punto de aquí el riesgo puede ser 1.7%, ¿listo? Pero este punto de acá tiene exactamente el mismo riesgo, pero tiene un retorno mayor. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, este punto de aquí, donde el retorno es casi 0.5, y este punto de acá, donde el retorno es más un poquito de 0.3%, tienen el mismo riesgo. Eso quiere decir que si un inversor, cualquier inversor, yo le preguntara que cuál punto va a elegir, pues va a elegir este de acá. ¿Por qué? Porque para el mismo riesgo, porque recuerdan que aquí está el riesgo, va a poder obtener un portafolio, o perdón, un retorno esperado mucho mayor. ¿Listo? Eso implica que desde este punto, donde está el mínimo riesgo, hacia abajo, es decir, toda esta línea que le estoy señalando aquí, todos estos son portafolios ineficientes, es decir, que hay portafolios que no se deben tocar. Y desde este punto hacia arriba, es decir, todo esto que estoy señalando acá, serían portafolios eficientes y constituirían lo que se llama frontera eficiente. ¿Listo? Entonces vamos a separarlo. ¿Cómo lo separamos? Si yo, por ejemplo, miro este portafolio de aquí, que es el último, aquí me dicen que el riesgo es 0.93 y el retorno es 0.23. Entonces busco en la tabla y es este que está acá. ¿Listo? Eso quiere decir que todos estos portafolios, de aquí en adelante, que los voy a señalar, son portafolios ineficientes. ¿Listo? Los voy a señalar con un color naranja. ¿Listo?
Todo esto. Y todo esto, desde este azul hacia arriba, son portafolios eficientes. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es lo siguiente, para poder colocarlo en la gráfica. Voy a colocar aquí al lado de la celda H20, en la celda I20 voy a colocar igual H20, ¿listo? Y esto lo voy a arrastrar justamente hasta aquí, ¿listo? Entonces, ya después que hago esto, me voy aquí a la gráfica, me voy a diseño y me voy a seleccionar datos, ¿listo? Entonces, el seleccionar datos, ok, ni siquiera es necesario hacer esto, perdón. Le dan cancelar, simplemente le dan clic sobre la gráfica y lo que van a hacer es seleccionar esta de aquí y correr hacia la derecha, ¿listo? Y fíjense que ya la gráfica me cambió, ¿listo? Entonces, toda esta línea naranja corresponde a los posibles portafolios que yo puedo eh, crear o que yo puedo conformar y van a ser portafolios eficientes. Eso significa que es un portafolio eficiente, aquel en donde yo maximizo mi retorno y minimizo mi riesgo. ¿Listo? Pero obviamente van a haber cuántas combinaciones. Pues múltiples combinaciones. Eso implica que este es un portafolio eficiente, sí, este también, sí, este también, sí, todos son portafolios eficientes y todo lo que estén sobre la línea o muy cercano a la línea. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que van a tener diferentes riesgos y van a tener diferentes retornos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, por acá está este, que es donde yo voy a obtener un retorno del 0.23%, perdón, del 0.65% y un riesgo de 2.25%, ¿listo? Pero si yo quiero obtener ese retorno tan alto, pues tengo que asumir un mayor riesgo. Pero si yo quisiera, dice, no, ese riesgo es mucho, yo quiero bajarlo, entonces por ejemplo a 2. Entonces, claro, este retorno, este portafolio aquí tiene un retorno más bajo, un riesgo más bajo que es 2.07, pero al mismo tiempo bajó de 0.65 a 0.61 el retorno. Eso implica que yo puedo moverme en esta curva hacia arriba o hacia arriba buscando un mayor retorno pero asumiendo un mayor riesgo y hacia abajo buscando un menor riesgo y sacrificando entonces un menor retorno. ¿Listo? Entonces, y todo esto que están, toda esta línea azulita, es decir, todo lo que están desde este punto hacia abajo son portafolios ineficientes. ¿Ok? Eso quiere decir que lo máximo que yo podría invertir en McDonald's es el 60%, el 59 punto y algo. ¿Listo? Es lo máximo. Eso implica que si yo quiero invertir más de eso en McDonald's, entonces yo estaría incurriendo en portafolios ineficientes, es decir, portafolios que para el mismo retorno esperado, yo pudiera, perdón, para el mismo riesgo, yo pudiera obtener un retorno esperado mucho mayor. ¿Listo? Entonces, lo máximo que yo puedo invertir en McDonald's es el 60%. ¿Listo? Eso implica que lo mínimo que yo podría invertir en Visa sería el 40%. ¿Listo? Entonces, esto lo puedo colocar aquí. Entonces, lo máximo a invertir listo. Entonces, les estaba comentando aquí que para poder invertir o decidir con respecto al portafolio, lo máximo que yo puedo invertir en McDonald's es el 59.63%, es decir, hasta aquí. Lo máximo, eso quiere decir que puede ser desde 0 hasta el 59.63%. ¿Listo? Si se invierte más de eso en McDonald's, se estaría incurriendo en un portafolio ineficiente. Y en el caso de Visa, lo mínimo que puedo invertir en Visa es el 40.37%. Eso quiere decir que si en Visa se invierte menos de eso, estaría conformando portafolios ineficientes. Eso quiere decir que debo invertir más de eso. ¿Listo? Entonces, esa es una de las conclusiones. Lo máximo que puedo invertir en McDonald's es el 59.63 y obviamente lo mínimo el 0%, de 0 a 60. Y en Visa, lo mínimo que voy a invertir es el 40.37 y lo máximo puede ser incluso el 100%.
¿listo? Si se invierte menos de eso en Visa, entonces estaría incurriendo en portafolios ineficientes. O si se invierte más de, por ejemplo, el 70% en McDonald's, estaría incurriendo también en portafolios ineficientes. ¿Listo? Eh, entonces, con esto termino ya la parte de la explicación de la gráfica, de la frontera eficiente. Recuerden que todo esto está explicado en el texto de Rod Westerfeld y Jaffe, toda la parte conceptual, así que por favor hagan las consultas respectivas para poder tener una buena cimentación conceptual y cualquier duda entonces en la semana esta que tengamos la web class pues podemos resolver las dudas.